Con este dibujo. Sí, ahora voy. Una espiral. Un momentito que empiece a grabar. Ya. Una espiral cuadrada de 6 centímetros de lado. Cuadrado entiendo que entendéis qué significa el lado de... Los dos lados son idénticos. Espero que ahí... Bien. Está entendiendo un campo magnético uniforme. Ahora veremos el dibujo. El campo magnético B es perpendicular al papel y dirigido hacia afuera y es de 0,8 Tesla. Entonces este es el dibujo. ¿Lo veis? Entonces la pregunta es... Bueno, primero me dirían enunciado la ley de Faraday. Esto sería una pregunta de examen. Y a continuación determina el valor de la fuerza electromotriz inducida e indica el sentido de la corriente en la espiral si el campo magnético cambia de sentido en 2 segundos. Invierte su sentido. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo habéis pillado. Voy a encender la luz. ¿Habéis entendido el ejercicio? Tenemos una espiral cuadrada, que es esta. Ya pongo aquí el número para que luego lo podamos clasificar. 5,54. Esa es una espiral cuadrada. Esa espiral, en principio, no hay ninguna corriente porque no hay ninguna fuente que haga que circulen las cargas. Es una espiral conductora. Y hay un campo que va así. Ahí está dibujado todos los puntitos, pero sería un campo que va en este sentido, en esta dirección. Así. Ahora, el campo tiene 0,8 teslas. Y la espiral son 6 centímetros. Entonces me preguntan ¿cuál va a ser el valor de la fuerza electromotriz inducida si invierto el campo magnético en 2 segundos? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el campo al principio está así y 2 segundos más tarde está así. Repito la jugada, el campo está así, instante inicial, y al cabo de 2 segundos más tarde está hacia allá. ¿Qué tengo que pensar? Primero, ¿se va a inducir una corriente? ¿Y hay una variación del flujo? Sí. ¿Y cuándo hay una variación del flujo? Cuando cambia el campo, cuando cambia la superficie, cuando cambia la orientación de ambos. En este caso, está cambiando la orientación de ambos. El campo pasa de estar en un sentido a estar en otro. Por lo tanto, hay una fuerza electromotriz. ¿Sé cómo cambia el campo en función del tiempo? ¿Sé la función que describe este cambio? No. Solamente sé la situación inicial y la final. Con lo cual, tengo que aplicar la ley de Faraday en su versión discreta. Es decir, E es igual a menos el incremento del flujo, la variación del flujo, con respecto al tiempo. Si a mí me dijeran que el campo cambia de una determinada manera con T, podría hacer la versión continua, la derivada. Pero como me dicen sobre la situación inicial y final, tengo que utilizar eso. Aquí, ¿cuánto vale la variación del flujo? Para hallar la variación del flujo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el flujo al final y tengo que hallar el flujo al principio. Acordaos, el flujo es D por S, producto escalar. ¿Cuánto vale el campo? Bueno, esto lo podemos poner. Módulo de B, módulo de S, por el coseno del ángulo. Y ahora, ¿cuánto vale el campo? ¿Vale? 0,8 teslas, lo pongo en sistema internacional. ¿Cuánto vale la superficie? La superficie vale 0,06 al cuadrado. ¿Y el ángulo? Aquí es muy importante recordar que el ángulo alfa es el ángulo que forma el vector superficie con el campo. El vector superficie es este. Y el campo es ese. Van en la misma dirección. Luego alfa vale 0. Luego el coseno, en este caso vale 1. Luego directamente de aquí,
es 0,8 por 0,06 al cuadrado, 2,88 por 10 elevado a menos 3 Weber. Importante, no me pongáis el lado en centímetros. Fallo típico. Flujo del campo magnético al principio. Perdón, aquí he cometido un fallo. Al final. Este era al final, ¿verdad? Al final el campo va hacia adentro. Luego no es coseno de 0, es coseno de 180 grados. Con lo cual esto vale menos 1. Menos. Me he equivocado, he confundido el principio por el final. Es igual, pero uno va hacia adentro y otro va hacia afuera. Al principio es el que he dicho antes, que sería lo mismo, entonces sería 2,88 por 10 a menos 3. En este caso sí que es posible. Ya tengo el principio y el final. ¿Cuánto vale la variación? La variación del campo es el final menos el principio. Los tengo que restar. Dime, Roque. Independientemente podría haber sido un coseno de 0 a 180 porque puedes poner el vector superficie. Pues ni idea. Sí, efectivamente. Pero, claro, en realidad lo que subyace es desde dónde estamos yendo la corriente. ¿La veo desde un punto de vista o la veo desde atrás? Con lo cual, lo que te va a salir la corriente positiva o negativa, dependiendo de cómo la mires. Sí, tienes razón. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer el cálculo. Con esto ya puedo calcular la fuerza electromotriz, que sería el flujo al final menos el flujo inicial, partido por incremento de T. Entonces ahora sería, el final es menos 2,88 y el principio es menos 2,88. Y el tiempo es, ¿cuánto tiempo? 2 segundos. 2 segundos. Si hacemos esa cuenta, fijaos que va a ser sumando los dos, esto, pues 10 a menos 3, no me lo olvidas. Lo que pasa es que lo pongo solo una vez. Entonces ya puedo borrar todo esto. Me quedaría, la suma de los dos sería 5,76 y quedaría positivo. Dividido para 2, queda 2,88, claro. ¿En qué unidades? Serían Webers, segundos, pero eso es voltios, porque la fuerza electromotriz es un voltaje. Sí. Sí, por eso he puesto más. Esto menos, o sea, estos dos se suman, queda menos 5 y pico, al dividir para 2 queda menos 2,88, pero con el menos es más. O sea, al final queda más. Queda positivo. No te he perdido. Dime, Ricardo. Sí, pero este es negativo. Es que tenía signo. Sí, aquí el lío en esto suele ser los signos. Ya tendríamos el valor de la fuerza electromotriz inducida. Y ahora viene la parte de la ley de Lenz. Tengo que razonar. Vuelvo a pintar la espira. ¿Cómo va a ser la corriente inducida? ¿En este sentido o en el otro? Entonces, recordemos, la ley de Lenz me dice, la corriente inducida va a ser tal que va a tender a crear un campo que compense la variación de flujo. Repito la idea. Hay una variación de flujo. Se induce una corriente. Esa corriente puede crear un campo. Y ese campo tiende a compensar la variación que ha habido de flujo. En este caso, el flujo
La variación de flujo es debido a que el campo pasa de ser así a ser hacia allá. Luego esto lo puede interpretar como una disminución del campo, ¿no? Luego la corriente inducida va a tender a crear un campo hacia allá, para compensar que este campo hacia allá se está volviendo hacia el otro lado. ¿Me seguís? Luego, si yo tengo que crear un campo hacia allá, con la regla de la mano derecha, el pulgar es el campo, los dedos son la corriente. ¿Cómo voy a tener que poner la corriente para que el campo vaya hacia allá? ¿Veis? En sentido antihorario. Esto habría que razonarlo. Repito el razonamiento. El campo pasa de valer o de tener un sentido saliente a entrante con respecto al folio o la pizarra. Si el campo está haciendo este movimiento, este cambio, el campo que crea la corriente inducida debe compensarlo, debe oponerse a esto. Por lo tanto, va a tender a crear un campo hacia allá. Dice, no, tú estás diciendo, pero yo te digo que hacia allá. Pero una cosa, o sea, entonces, esto del cambio el campo que cambia de sentido, o sea, ¿es resultado de cambiarlo o el causante de que cambie? El causante de que cambie. Muy bien. O sea, nos dan el resultado y tenemos que decir el causante de eso, realmente. No, te dice que el campo está cambiando de este punto a este punto sí. y te están pidiendo cuánto vale la fuerza electromotriz. Es la fuerza electromotriz. Pero esa fuerza electromotriz tiene un sentido. Y ese sentido viene dado por la ley de Lenz. Vale. La ley de Lenz lo que dice es que se opone al cambio. Pero claro, para que esa corriente se oponga al cambio, tiene que crear un campo que se oponga al cambio del campo. Sí. Por lo tanto, tiene que ser una corriente que cree un campo hacia allá. Y eso es la única manera de hacerlo, es así. Vale. Es un poco lioso. Sí. Además, el problema de estos, del razonamiento de ley de Lenz, es que son blanco o negro. Con lo cual, lo puedes razonar muy bien, pero si lo pones al revés, dime. Pero si el campo está cambiando constantemente. No, solo cambia una vez. No es un campo alterno. Si fuera, eso sería otro problema. Si en este problema me dijesen, cada 2 segundos el campo hace esto, entonces, ¿qué pasaría? Cada 2 segundos tendríamos una corriente así, luego así, así, y luego así. Esa es una corriente alterna. Tendríamos una corriente alterna. Pero en esto no me estoy diciendo, me dice que cambia una vez. O sea, está así y a los 2 segundos está así, y ya está. Y ya luego se acaba o se acaba el problema. ¿Alguna pregunta más? Porque no se hace